En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Carísimos hermanos en el corazón de Jesús, vencedor por nosotros y para nosotros, ductus es in desertum a spiritu, fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Parece contradictorio. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino nos da muchas claves para entender este paso evangélico. En su explicación catequética, profundamente teológica como todas las suyas, del Pater Noster, cuando el doctor Angélico se detiene a declarar la sexta petición: ne nos inducas in tentationem, no nos dejes caer en la tentación, se pregunta qué es la tentación, cómo es tentado el hombre y por quién, y cómo puede salir bien librado de esa tentación. Y empieza diciendo el príncipe de los teólogos que tentar no es otra cosa que tantear, o sea, poner a prueba la virtud del hombre. Y esto se puede hacer de dos maneras, que son las dos que presenta la virtud humana. La una mira a obrar el bien y la otra a guardarse del mal. Entonces, de la primera forma, puede tentarnos, y lo hace con frecuencia, el mismo Dios, queriendo ver si tenemos prontitud para el bien. Por ejemplo, ahora en la Santa Cuaresma, para ayunar, para escuchar más la palabra de Dios, para preparar mejor nuestras confesiones, para rezar más. O también podría Dios probarnos así, y lo usamos en nuestro vocabulario habitual. Es un alma muy probada cuando Dios le envía sufrimientos, morales o físicos, para que se vea claro si esa persona ama a Dios de veras, sabiendo con resignación y paciencia aceptar así su santa voluntad. De la segunda manera no tienta a Dios naturalmente, y es invitando al mal al hombre, de manera que, sintiéndose así solicitado y rechazando esa invitación, el hombre venza. ¿Quién tienta así al hombre? Sus tres enemigos: la carne, el demonio y el mundo. Y cada uno de los tres, a su vez, tienta de dos modos. La carne, primero, instigando al mal, inclinándonos a los deleites carnales, en los cuales muchas veces hay pecado, y esto es la concupiscencia. Y en segundo lugar, la carne nos tienta apartándonos del bien, de manera que no nos gocemos en los bienes espirituales, porque el peso de la carne nos entorpezca. Léase la gula, la comodonería, la frivolidad, la pereza. Y estas tentaciones de la carne son muy fuertes, tanto porque llevamos al enemigo encima, está dentro de casa, y por eso hemos de velar y orar para no caer en la tentación. Y el diablo, ¿cómo tienta? Con gran fuerza y con gran astucia. De manera que nuestra lucha, dice San Pablo a los Efesios, no es solo contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus malignos que pululan en los aires, esos contra los cuales pedimos al final de la Santa Misa asistencia a San Miguel, el príncipe de la milicia celestial. Lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para perder a las almas. El demonio es asombrosamente inteligente porque es un ángel y emplea toda su astucia en tentar al hombre,
como un general muy competente que asedia un fortín. Así estudia el maligno los puntos flacos del hombre al que intenta derrotar, y a cada uno de nosotros desea vencernos por nuestra parte más débil, o sea, por aquellos vicios que, una vez dominada la carne, más fácilmente seducen al hombre, como la ira, la soberbia y los otros pecados espirituales. Nos lo avisa San Pedro. Inimicus vester diabolus, tan qual leo rugens, circuit querens quendevoret. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda en torno vuestro, buscando a quien devorar. Y como es tan inteligente, el demonio tiene su proceso propio en las tentaciones y sigue dos pasos, siempre por este orden. Primero, no nos propone cosas aparentemente, evidentemente malas, sino algo que tenga apariencia de bien, para, de momento, desviarnos de los propósitos fundamentales. Y después, cuando ya ha conseguido engañar al hombre y hacerle pecar, lo amarra y lo esclaviza y lo encadena. O sea que primero engaña, como pretendió en el monte de la cuarentena, incluso con nuestro Señor, puesto que no conocía que era el Hijo de Dios, y quiso enredarlo en sus añagazas. Primero engaña y después de engañar retiene en el pecado. Y el mundo, ya que hemos visto la metodología de la carne y del diablo, cómo tienta el mundo, también de dos maneras. Primero, con un afán desmesurado de bienes temporales. La codicia, que, como explica San Ignacio en sus ejercicios, lleva después a crecida soberbia. Pero el mundo empieza a tentar siempre así, por el materialismo. ¿Por qué está nuestro mundo hundido en este cenagal absolutamente suicida? Porque desde el siglo XX las naciones, una tras otra, esto como causa más inmediata, han ido cayendo en el marxismo, que es pecado contra el Espíritu Santo, según explica Juan Pablo II en su encíclica sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el marxismo es materialismo práctico, y es estar pendiente solo del desarrollo material, temporal, y todo esto aparta de Dios. Y en segundo lugar, cómo tienta el mundo mediante los perseguidores y los tiranos, y hace que las almas que quieren vivir en la verdad y seguir a Dios se acobarden por el terror. Y así también nos está tentando constantemente el mundo de hoy, con leyes inicuas, con persecución de todo lo bueno, buscando atemorizar y acobardar a los buenos si es que no son esclavos sumisos de lo políticamente correcto. Ayer mismo en España ha sido absuelto por los tribunales un hombre que con toda insolencia había blasfemado de Dios de una forma repugnante en su podio mediático. Y entonces, ante la queja de ciertos católicos, ha sido llevado a los tribunales y estos le han absuelto. Esta es la situación de nuestro mundo de hoy. Y esto es lo que hace constantemente el demonio a través de ese mundo y de la carne. ¿Cómo podemos salir bien librados de la tentación? Porque Cristo no nos enseña en el Pater Noster a pedir que no seamos tentados, sino que no caigamos en la tentación. De manera que merece más premio el hombre que vence una tentación que el que no es tentado. Lo dice en muchos lugares la Sagrada Escritura. Si pedimos no nos dejes caer en la tentación, es que Dios permite que seamos metidos en la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede consentir que seamos metidos en el mal, permitiéndolo, en cuanto que por los muchos pecados de un hombre le retira su gracia. Por eso lo pedimos constantemente en los salmos: no me abandones, Dios mío, cuando flaqueen mis fuerzas, no me dejes solo. En cambio, cuando en el corazón del hombre se conserva el fervor de la caridad,
Por pequeña que sea, ésta le confiere la fuerza para vencer cualquier pecado, como dice el Cantar de los Cantares. Las aguas torrenciales no pudieron apagar la caridad, ni anegarla a los ríos. El amor no pasa nunca. Y además Dios nuestro Señor nos permite vencer la tentación iluminando nuestro entendimiento con el don de entendimiento del Espíritu Santo, que es el que nos instruye sobre lo que hemos de hacer, y con el don de fortaleza del mismo Espíritu Santo, que es el que nos confiere la fuerza para no caer. Todo esto nos enseña Santo Tomás en su comentario al Padre Nuestro. Y por otra parte, en su Suma Teológica, en la parte que se refiere directamente a Jesucristo, dedica una cuestión a este episodio de las tentaciones y se pregunta si fue conveniente que Cristo fuera tentado. Y responde que sí, muy conveniente y oportuno, por 4 motivos. Primero, para darnos un auxilio. Segundo, para avisarnos. Tercero, para darnos ejemplo. Y en último lugar, para ofrecernos confianza en su misericordia. Expliquémoslo brevemente y acabemos con esto. ¿Por qué la tentación de Cristo es un auxilio para la nuestra? Porque al vencer Él, vencía también en nosotros y para nosotros. Si yo venzo, es porque Él venció, explica San Gregorio Magno y otros santos. ¿Por qué es un aviso? Porque al ser tentado Él, esto hace que yo viva cauteloso y avisado, que esté prevenido, de modo que nadie, por santo que sea, pueda creerse seguro e inmune de tentación. ¿Por qué quiso ser Cristo tentado después del bautismo? Porque estaba recién santificado, para enseñarnos que cuanto más santa es un alma, más la buscará el demonio para hacerla caer, porque más le interesa llevársela consigo. En tercer lugar, ¿en qué sentido es ejemplo Cristo tentado para las tentaciones nuestras? No tenemos más que leer este paso evangélico y ver cómo venció cada una de las 3 tentaciones. Y así, con esa divina pedagogía, nos enseña Él a vencer las nuestras. En último lugar, Cristo tentado es un modelo para que nosotros confiemos absolutamente en su misericordia, porque no tenemos un sumo sacerdote tal que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo, excepto en el pecado, para que nosotros aprendamos de él. Al inicio de esta Santa Cuaresma, pidamos a María Santísima, refugium peccatorum, que nos enseñe a odiar cada vez con más vehemencia, intensidad y energía el pecado. No rechacemos nunca a nadie, aunque nos parezca pecador, en el fondo no sabemos si lo es, solo Dios puede juzgar, pero rechacemos siempre con fuerza el pecado en nuestra vida, aunque vivamos en una sociedad y en una época que le rinde culto de una manera estúpida y suicida. Nosotros rechacemos el pecado, sigamos la verdad, tomémonos de la mano de la Santísima Virgen y digámosle que si ella nos conduce con su Hijo a este monte de la cuarentena, monte desierto de ayunos, penitencias y oración, esté ella con nosotros. Y aunque seamos tentados, venceremos de Satanás con la ayuda de esa Señora a la que pedimos cada día. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.